Aupa recicladores, muy buenos días. Estamos de nuevo en el mercadillo de antigüedades de Rentería. Hoy es día 19 de noviembre y vamos a pegar la primera pasada al mercadillo. Ya tenemos bastante afluencia de gente. Como ya sabéis, hacemos varias pasadas al mercadillo y vamos a enseñar un poco lo que tenemos hoy en los puestos. Vamos con ello. Saludos. Vamos a ir enseñando los primeros puestos. Mirad este cuadro, como ya sabéis, estamos en Rentería, localidad en el País Vasco. Tercer domingo de cada mes. Luego también estamos primer y segundo domingo de mes en Hondarribia, donde también podéis encontrar un montón de artículos variados. Vamos a ir enseñando todos los artículos que vayamos encontrando. Mirar. Para los coleccionistas de juguetes o peluches podéis encontrar bastantes peluches variados, peluches antiguos, de colección. También podéis encontrar textil, también podéis encontrar bisutería. Este es el primero de los puestos, tenemos unos 90 puestos hoy. Vamos a ir viendo todos poco a poco. Ya sabéis que hacemos dos pasadas al mercadillo, luego haremos la siguiente pasada. Vamos con el siguiente puesto. Aquí tenéis otro de los puestos donde podéis encontrar mucha variedad de artículos. Aquí vamos con juguetes, podéis encontrar Scalextric, trenes de colección. Y para los que coleccionan juguetes, como nosotros coleccionamos, podéis encontrar gran variedad de juguetes también. Desde Action Man, Playmobil, mirad estos tipo Playmobil antiguos, curiosos. Y este también me había parecido muy curioso, la verdad. Bonito. Este tiene música, aunque me imagino que estará roto, pero es de los que tienen sonido. Es muy bonito también. Vamos a seguir con más puestos. Vamos con otro de los puestos. Este chico, tenemos uno de los vídeos que todavía no lo hemos subido, que tiene bastantes Action Man, trenes de colección, súper bonitos, la verdad. Todos los trenes que podéis encontrar, de pasta de dientes, de cerveza. Y por aquí tenemos juguetes. Cuidado ya. Ya se te hizo los papeles. Sabéis que estamos en Rentería, el tercer domingo de cada mes. Para los coleccionistas también de dinosaurios y este tipo de cosas, también podéis encontrar artículos. Vamos con el siguiente puesto. Aquí tenéis un puesto donde tiene gran variedad de artículos, sobre todo juguetes, vinilos. Para los coleccionistas de música también podéis encontrar bastantes vinilos, CDs, DVDs, todo tipo de esas cosas también podéis encontrar. Aquí tenéis Playmobil, de los típicos Playmobiles chiquititos. Vale, hay mucha gente que también colecciona este tipo de Playmobil, pues podéis encontrar bastante. Vamos a seguir por aquí. Este chico, podéis encontrar aquí un montón de coches de colección. Estos coches, la mayoría son antiguos de colección, no son coches modernos, son... Aquí también tenéis una furgoneta antigua. Y vamos a seguir con el siguiente puesto. Aquí tenéis uno de los puestos de los que hablaba, donde podéis encontrar gran variedad de música, sobre todo vinilos. Tenéis un chico que os puede aconsejar para los que estéis buscando algún vinilo en especial. Este chico os puede aconsejar sobre música, que sabe bastante, y os puede aconsejar a los que os guste. Tenéis todo tipo de música variada. Ya sabéis que estamos en Rentería, el tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. A los coleccionistas de vinilos, y por aquí tendríamos CDs. CDs de todo tipo, para el que quiera algún tipo de música. Y seguiríamos por aquí. Como podéis ver, tiene todo clasificado por el tipo de música. Y seguimos con el siguiente puesto.
Aquí tenéis uno de los puestos donde trae un montón de artículo variado. Este chico se dedica a vender joyería, plata, artículos de plata. La verdad que sabe bastante. Os puede aconsejar a la gente que estéis buscando alguna pieza de plata, colgante, pulsera, algún tipo de cosa así. Os puede aconsejar bastante bien. Mirad lo que tenemos por aquí. Os he encontrado esta navaja multiusos con bastantes cosas. Y por aquí pues podéis encontrar plata, navajas. Y por aquí tendríamos bisutería, plata. Este chico os puede aconsejar bastante bien de plata porque sabe bastante y trae muy buenos artículos. Seguimos por aquí. Aquí tenemos un chico que trae artículo variado. Hay gente que se dedica al vaciado de casas, entonces podéis encontrar mucho artículo variado del vaciado de casas, que luego lo traen aquí y podéis encontrar de todo un poco. Desde electrónica. Vamos con el siguiente. Sabéis, estamos en Rentería. Tenemos bastante afluencia de gente hoy. Seguimos. Bueno, vamos con uno de los puestos donde podéis encontrar libros. Casi todos los libros podéis encontrar más o menos entre 1 y 10 euros. Hay gente que vende a 1 euro, hay otros que venden según el libro que cojas, pues entre 1 y 10 euros. Te voy a cobrar esta foto, ¿eh? Sí, venga, va. Ese vídeo, lo que estés haciendo. Pero si es para que ganes dinero tú, no para que gane dinero yo. Y aquí tenéis variedad de artículos, desde 1 euro, toda 1 euro. Aquí podéis coger cualquier cosa de estas por 1 euro. Mirad esta paloma que tenéis, 1 euro. Aquí tenéis vasos, 1 euro. Y aquí seguiríamos con más cositas diferentes. Vamos a seguir, que tenemos bastantes puestos más. Estamos en Rentería y tenemos unos 90 puestos. Seguimos, vamos con uno de los puestos que traen un poco de todo. Podéis encontrar desde zapatillas, artículo variado y juguetes. Vamos a seguir por aquí. Y aquí tenemos juguetes. Para los coleccionistas de juguetes o muñecas o nancis podéis encontrar alguna cosa. Y aquí tenemos más artículo variado. Luego haremos una pasada más, enseñaremos un poco más las cosas en detalle. Mirad Y luego tenéis algunos de los puestos que traen bisutería. Puedes encontrar aquí un montón de cosas. Lo único pues hay que rebuscar para encontrar el tesoro. Y seguimos. Hoy no sé qué está pasando, que está un poco la cosa rara en cuanto a afluencia de gente. Está un poco para la cosa. El fin de semana, o sea, el mes pasado nos fue muy bien, este no nos está yendo tan bien. Seguimos. Podéis encontrar un montón de artículo variado, como puede ser el puesto de este chico, que trae un poco de todo. Luego haremos otra pasada y enseñaremos un poco más las cosas en detalle. Vamos a seguir y enseñamos más puestos. Bueno, seguimos, vamos a enseñar a este lado. Como veis tenemos varias filas diferentes. Y vamos con esta fila. Aquí podéis encontrar libros. Podéis encontrar más libros. Y por aquí artículo variado. De zapatillas. Esta chica está vendiendo entre 1, 2 y 3 euros todo lo que tiene. Y seguimos por aquí. Por aquí tenemos carteras, bisutería desde 3 euros. Y aquí carteras 3 euros. Colgantes 4 euros. Anillos 4 euros.
Y seguimos. Aquí este chico tiene textil, con talones sobre todo, casi todo nuevo. Y seguiríamos con... Aquí tenemos un poco de textil también, todo €1. Aquí también tenemos más ropa. Y vamos por aquí un poquito. A seguir. Mirar este chico lo que tiene por aquí, estos cuadros. Y este cuadro de aquí. Es bonito este cuadro, la verdad. He comprado demasiado. Y vamos por aquí. Pero ahora sí. Estamos en la plaza de Juan Ignacio Gamón, en Rentería, tercer domingo de mes, donde podéis encontrar unos 80-90 puestos. Aquí tenéis un puesto de textil, todo textil. Pero si no ya... Podéis encontrar camisetas, chaquetas. Tenéis bastante ropa variada. Me imagino que estará entre 1 y 10 euros la ropa que tendréis aquí. Podéis encontrar, como veis, chaquetas bastante decentes, de cuero, de diferentes marcas. Vale, seguimos. Me pongo tus dos porque son de chicos, térmicos del Decathlon debajo. Con medias de Aquí estas. tenemos un puesto con artículo variado. 5 piezas de vaso, €1. Juguetes que podéis encontrar entre 1 y 10 euros. Mirar, bandejas, €1. Tazas 2 por €1. Y vamos a seguir por aquí. Aquí tenéis uno de los puestos que os comento que traen mucho artículo variado. Hay gente que no selecciona, entonces pues podéis encontrar igual un Action Man por 5 euros o €1 o 3 euros. Depende del tipo de coleccionismo que hagáis. Seguimos por aquí. Mira, aquí también tenéis muñecos. Aquí también tenéis bastante artículo variado. Y seguimos por allá, mirar todos los puestos que tenemos todavía. Aquí tenemos un chico que trae un montón de cosas variadas. Y este es uno de los puestos más grandes que hay en el mercado, donde podéis encontrar de todo. Desde textil. Por aquí tenemos más textil. Luego tendríamos juguetes en el mismo puesto, un poco de arte, cuadros. Por aquí tenéis bastantes peluches. Como ya sabéis, nosotros nos dedicamos a la colección de peluches y juguetes vintage. Aquí hay alguno que nos puede interesar, luego haremos una pasada a ver si cazamos algo. Bueno, y vamos con los últimos puestos del mercadillo. Como ya sabéis, hacemos 2 pasadas. Esta es la primera pasada, luego aseguremos la segunda pasada del mercadillo. Aquí tenéis uno de los últimos puestos del mercadillo, donde podéis encontrar gran variedad de artículos. Bueno, a saber si vemos alguna cosa interesante por aquí. Os recuerdo que estamos en la plaza de Juan Ignacio Gamón, en Rentería, tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. Con esto acabamos el primer vídeo de Rentería. Un saludo, recicladores.